El miércoles anterior estuvimos viendo cuál era el origen a nivel humano, a nivel aquí en la tierra, acerca de cómo la maldad cómo entró en el mundo, cómo el pecado entró en el mundo, y la base bíblica fue Génesis 3:15. ¿Cuántos recuerdan? Y queda claro entonces nosotros de ahí en adelante, cuando yo les decía a ustedes que ese es el evangélico o el protoevangelio. La palabra que hablamos es protoevangelio. Cuando el Señor, cuando da el juicio a la serpiente, hace la declaración: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y dice que la simiente de la serpiente herirá, ¿dónde? En el tobillo o el calcañar. Pero dice que la simiente de la mujer, dice, aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces de ahí en adelante comienza el recorrido que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya lo tenía previsto. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que el mundo existiese, antes que existiesen todas las cosas, Dios conoce el futuro. Dios conoce, para Él no hay tiempo. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. De pronto para nosotros es un poquito difícil de entender. Imagínense ustedes hace 200 años, cuando no se sabía la teoría de la relatividad, que habla del tiempo y del espacio. Era mucho más difícil de entender. Pero la palabra del Señor podemos entender que si tenemos nosotros un Dios sobrenatural, ese Dios sobrenatural conoce y está por encima del tiempo. El tiempo no domina a Dios. Es más, nada ni nadie domina a Dios. Dios está sobre todo y sobre todos. Entonces la palabra del Señor, algunos se hacen las preguntas: ¿sabía Dios lo que iba a ocurrir en el jardín del Edén? Sí conocía lo que podría ocurrir en el jardín del Edén. Y digo estas palabras, fíjense de la manera como estoy hablando, sí podría conocerlo. O sea, estaba dentro de las posibilidades, ¿verdad? Para Dios era claro que esto podía ocurrir. Resulta que el pecado entra en la humanidad cuando la humanidad es perfecta. El hombre es perfecto, el hombre es inmortal. Toda la creación es perfecta, los animales son perfectos, y Adán es perfecto y Eva es perfecta, dice la palabra del Señor. Cuando aparece la tentación y luego aparece el pecado. De ahí en adelante, la tierra tiene maldición, pero también dice que el hombre cae bajo maldición, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esas son unas cosas que realmente son claras y son principios que enseñamos en discipulado básico en la iglesia. Entonces, tenemos un mundo caído y todos nosotros que nacemos caídos, o nacemos con condenación, nacemos realmente con un acta de defunción. ¿Qué merecemos? La muerte, dice la palabra. Todos, absolutamente todos. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Jesús, dice Pablo. Pero de Jesús en adelante se dio realmente la respuesta a las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, porque la simiente de la mujer, que es Jesucristo, venció en la cruz del Calvario. Y decía que no solamente con la muerte, sino también con ¿qué? Con la resurrección. Dígalo conmigo, con la resurrección. Porque la muerte no lleva a la vida, es la resurrección la que lleva a la vida. Y por eso esta primera de Corintios 15 es importante saber de que ahí está nuestra esperanza, y que el acta de decretos y pecados que estaba contra nosotros fue clavado ¿dónde? En la cruz del Calvario. Desde el momento en el cual el hombre cayó por la tentación, se dejó llevar por la tentación, la palabra del Señor dice que nosotros de ahí en adelante tenemos un enemigo,
Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús tenemos un enemigo. Es más, tenemos 3 enemigos, los conocemos perfectamente. La Biblia los describe. Primer enemigo es Satanás. Segundo enemigo, la carne caída es un enemigo. Y el tercero es el mundo. La Biblia lo tipifica, los 3 enemigos del cristiano. Eso es una cosa que yo creo que son cosas básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, a veces solamente enmarcamos en el hecho de Satanás y el diablo. Pero no es cierto, guerra también hay en nuestra carne. Porque todos nosotros sabemos que en nuestra naturaleza caída, los deseos engañosos que habla el apóstol Pablo, están allí presentes. No se van, ¿verdad? No se mueren, pero hay que minimizarlos. ¿Cómo se minimizan? Dice, hacer morir, la Biblia. Dice, las obras de la carne. Y las obras de la carne se hacen morir, ¿cómo? En la medida en que se busca a Dios. En la medida que se está cerca de Dios, ¿verdad? Todo lo que se refiere a deseos carnales no tiene poder sobre nosotros. En la medida que nos alejamos de Dios, seamos cristianos o no, será mucho más grande realmente la expectativa de tentación y de caída. Y eso nos los habla la palabra del Señor. Tenemos que tener claro eso. Todos nosotros tenemos debilidades, absolutamente todos. Para algunos unas cosas son un desafío, para otros no significan absolutamente nada, pero sea en un sentido u otro, es un enemigo también, y también hay que hacerle ¿qué? La guerra. Entonces la guerra no solamente se hace, como algunos dicen, que reprenden, y algunos condenan y atan y echan fuera y al abismo y hacen una cantidad de cosas contra Satanás y los demonios, sino que también a la carne hay que hacerle la guerra. ¿Aló? Y el mundo, la Biblia también nos lo tipifica, el Nuevo Testamento nos habla de que el mundo también se convierte en ¿qué? En un enemigo. Y no podemos subestimar a ninguno de los 3. Y Satanás se aprovecha de la carne y del mundo, ¿para qué? Para asusarnos, para buscar la manera de que nosotros nos alejemos de Dios, que dejemos de adorar a Dios, de entender a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros lo tengamos realmente ahí en cuenta. Y también recapitulando, creo que les dije y pusimos realmente algunos ejemplos, que el cristiano puede, la palabra que usé es puede, no tiene, puede ser afligido. ¿Aló? ¿Tenemos aflicciones? Jesús dijo que tendríamos ¿qué? Aflicciones, pero ¿que qué? Que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo y a Satanás también, y a la carne también. El único que pudo hacerlo fue Él. Ahora, Jesús fue tentado, la Biblia dice que fue tentado entonces lo que usted se imagine, también el Señor fue tentado, no uno, sino muchas veces. ¿Aló? Así que no, Jesús pasó por todas estas cosas. Es más, la misma palabra del Señor dice que con temor reverente, dice por su temor reverente, el Padre le dio la fortaleza para llegar hasta el final. Porque cada una de las cosas que pasó el Señor realmente fueron un desafío para Él. Entonces el hecho de ser Dios y haberse despojado de ser Dios para convertirse como uno de nosotros, pero sin pecado, y atravesar todo el proceso para llegar a la cruz y morir en la cruz y decir consumado es, y decir yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, eso es algo extraordinario, es algo muy especial, es algo que realmente nosotros tenemos que realmente tener en cuenta siempre en nuestra vida en gratitud hacia Dios. Pero la gente realmente, los que no conocen de Dios no lo entienden, pero nosotros que conocemos de Dios tenemos que valorarlo cada día de nuestra vida. Ahora tenemos una vida realmente con valor, una vida que realmente tiene un destino eterno.
pero los enemigos están ahí. Y alguno preguntará, ¿por qué los enemigos están allí? Porque Dios permite que los enemigos estén. Dios utiliza los enemigos. De alguna u otra forma, utiliza los enemigos ¿para qué? Para que podamos caminar realmente en la senda que Dios ha trazado. El ejemplo que colocábamos nosotros acerca de un cristiano que puede ser afligido, ¿cuál fue? Job. ¿Recuerdan ustedes? Job fue afligido, y fue afligido en todos los sentidos. Por eso algunos dicen que simplemente eso es una ilustración. Pero la Biblia dice que la Biblia no lo dice, pero los comentaristas bíblicos más, digamos, que tienen el mayor conocimiento, el primer libro de la Biblia que se escribió fue Job, antes de Génesis. Y la historia de Job es una historia real. Una historia real de un hombre que pasó, que no sabía lo que estaba pasando en el cielo, que no conocía, que Dios no le reveló, pero ocurrió que vivió una vida, parte de su vida, exactamente el proceso de la vida de Job fue un año, dicen algunos. Desde el momento de la primera pérdida hasta la última, hasta el proceso final en el capítulo 38, cuando él empieza a darse cuenta qué es lo que quiere Dios con él. Pero no estamos estudiando a Job. Estamos viendo de que vino una aflicción. Y hay cristianos hoy día que son afligidos. Y todos nosotros somos afligidos de alguna manera. ¿Aló? Nadie puede decir que no ha sido afligido. Satanás busca la manera de afligirnos. Unos más, otros menos. También de acuerdo con nosotros mismos, si lo permitimos o no lo permitimos, hasta qué punto lo permitimos, pero la Biblia dice que un cristiano puede ser afligido. ¿Qué es lo que no puede ser un cristiano? Poseído, porque posesión significa dominio total. Y el diablo no puede tener dominio total sobre tu vida, aun si estás en pecado. No puede tener dominio total sobre tu vida. Es imposible que tú puedas entregar. ¿Cuál es la razón que dimos? ¿Qué es la razón bíblica? Que cuando vinimos a Jesucristo y confesamos y nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, fuimos sellados ¿con qué? ¿Con qué? El Espíritu Santo viene a residir en nuestras vidas. Y donde está el Espíritu Santo no puede estar el espíritu de Satanás. De ningún demonio puede estar. No puede estar. O sea, en el sentido de la posesión. ¿Alguien me entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es el sentido de la posesión? Que tu voluntad, toda tu voluntad está ¿qué? Sometida. ¿Aló? Está sometida. Un cristiano no puede ser. Así que si alguien, no es porque venga a la iglesia, no es porque tenga tantos años, no es porque se haya bautizado o tenga una Biblia, sino que realmente en su corazón haya una entrega genuina a Jesús, donde ha sido sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que va a demostrar. Entonces, si encontramos a alguien, una persona que dice que en una iglesia apareció el hermanito, tenía 5 años en la iglesia y de pronto apareció de que estaba poseído, algo está pasando allí. Algo, ¿será que verdaderamente había una conversión? ¿Era una persona de fruto? Es diferente. Aflicción es una cosa, pero posesión es otra cosa. Y otra cosa que les dije, que el enemigo también puede ¿qué? Buscar la manera de ¿qué? Oprimirnos. Busca la manera de oprimirnos. ¿Dónde es un lugar de opresión? Los pensamientos. Los pensamientos son un punto de batalla. Por eso el reformador, eso se lo han indagado, le han puesto ese rótulo a otros, pero lo yo que he encontrado es que lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador, dijo: no puedes evitar, todos conocemos esa cita, ¿verdad?, que las aves, los pájaros revoloteen, pero sí puedes evitar que ¿qué? Que se vayan a poseer y van a hacer un nido ahí, te van a colocar y todo lo demás. Es una cosa completamente diferente. ¿Aló? Entonces nosotros somos los que en un momento determinado permitimos que el pensamiento se convierta ¿en qué? En toda una estructura. Y yo le voy a decir una cosa, hay una conexión entre este punto y este punto.
Si de aquí pase aquí, estás en peligro de pecado. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Aunque estés sentado en una silla. Porque recuerda que el Señor dijo que por el hecho de mirar de una manera puede llevarte a algo, y llega un momento en el cual cuando baja tu corazón, estás en peligro. No permita que de aquí pase aquí. Cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer, cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos viendo lo que no debemos ver, cuando estamos leyendo lo que no debemos leer, cuando estamos conversando lo que no debemos conversar, cuando andamos con gente con la cual no debemos andar, estás en peligro. Tienes que tú tomar la batuta en el asunto. Aló. Y podemos ser muy fuertes. Y yo creo que Dios nos puede dar la victoria. ¿Cuánto creen que Dios nos puede dar la victoria? Y Dios nos da la victoria sobre los pensamientos y sobre las conversaciones y sobre muchas de estas cosas, mis hermanos. Es importante nosotros tenerla en cuenta. Y lo último que les dije a ustedes fue que un cristiano en un momento determinado podría en un momento ser afligido, podía ser oprimido, pero también hay algunos que han permitido que Dios ¿qué? Que el enemigo ¿qué? ¿Los qué? Ate en algo. No en todo, pero en algo. Y les ponía un ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse? ¿Sí? Una persona tiene un problema. Tiene ahí un campo que está dando, o sea, Dios reside en su corazón, pero ahí en ese campo no está dominando Dios. Está dominando el enemigo. ¿Serán que son palabras? ¿Será que es su mirada? O yo les puse el ejemplo de una persona que fumaba y fumaba y fumaba y fumaba porque tiene un proceso y no podía despegarse y sabía que amaba al Señor, pero no podía despegarse de eso. Tiene que ser allí realmente cortar todo eso en el nombre de Jesús. Y se necesita la ayuda de Dios para eso. Y le voy a decir algo importante. Cuando uno siente que tiene una atadura, uno puede autoliberarse. ¿Ok? En la medida tú buscas a Dios, llega un momento en el cual ¿qué? Te crece el cabello como Sansón y rompes las cuerdas. Puedes hacerlo. Si no puedes, hay que buscar a alguien que te ayude en el asunto para desatar esa situación. Por eso hay que buscar personas que sean más espirituales, personas que nos ayuden en oración, que nos ayuden en el ayuno, para romper todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me están entendiendo todo lo que les estoy diciendo? Hermanos, por eso es importante realmente tener en cuenta todas estas cosas, porque son las estrategias que el enemigo busca la manera, y sobre todo mucho más en estos tiempos que van avanzando, en donde veo muchos cristianos que a veces no saben, con tantas cosas que se están diciendo que parece que tuvieran unas verdades, pero no son verdades desde el punto de vista divino. Yo quiero preguntarles, ¿quién es el que determina que algo es bueno o algo malo? ¿La Constitución, el gobierno, la ONU, la OEA? Dios. Dios es el que determina. Ahora, ¿Dios cambia? Dios no cambia. Lo que dijo en tiempo de Moisés en el Sinaí, lo dijo Jesús en Jerusalén, lo dijo Pablo en Europa y lo sigue diciendo hoy. Porque el Espíritu Santo no va a decir una cosa allá y va a decir otra cosa acá. No importa la cultura, no importa el país, no importan las leyes. Lo que dijo Dios, lo que bueno es bueno y lo que no lo es, no lo es. No importa lo que digan los demás. Es importante realmente que nosotros realmente lo tengamos en cuenta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? Son cosas que yo creo que todos nosotros conocemos, realmente que todos nosotros estamos apercibidos. Y hoy quiero realmente que entremos en un punto que he titulado El blindaje del discípulo. El título es El blindaje del discípulo, que es simplemente una manera de decir la armadura de Dios. El blindaje del discípulo, la armadura de Dios. ¿Cómo anda Satanás, que dice la palabra del Señor? ¿Cómo qué? Como león, ¿qué?
rugiente. Llama la atención que a Jesús lo llama el león de Judá, pero a Satanás lo pone también como si fuera un león. Como león rugiente, dice que está buscando ¿qué? ¿A quién qué? Devorar. ¿Y usted cree que el diablo quiere poseerlo para que usted haga una manifestación grotesca? No le interesa eso al diablo. ¿O quiere matarlo? Bueno, si quiere matarlo lo pueda matar. O de pronto Dios no lo va a permitir. Pero lo que más quiere es que ¿qué? Que fallemos, que nos resbalemos, que tropecemos de alguna manera, para de esa manera que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Aló? Y en esto yo recuerdo algo que quiero tener claridad, quiero que ustedes tengan claridad. Tenemos que saber, escuche, las palabras que salen de nuestra boca, Jesús dijo, las palabras que les digo son espíritu y son vida. Espíritu y son vida. Jesús cuando hablaba, no hablaba babosadas ni tonterías, hablaba espíritu y son vida. Amén. Nuestras palabras tenemos que tener cuidado con ellas. Lo que razonamos y lo que pensamos en un momento determinado. Claro que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ojo con nuestras palabras nos pueden atar. Y les puedo decir una cosa, yo he visto cristianos que el diablo habla por ellos. Y tenemos que tener cuidado. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo así, pastor? Sí. Pedro le dijo al Señor, ¿cómo es posible, Señor, que tú vayas a ir a la cruz? No, Señor, tú no vas a ir a la cruz. ¿Qué le respondió el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Pedrito, estás cansado, duérmete. No, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Pero mire la parte final, ¿qué dice? Porque solamente piensas, ¿qué? En las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Aló? Divórciate. Tú mereces una vida mejor, divórciate. ¿Es lo que dice Dios? ¿No será que el enemigo está rondando? O sea, date por vencido, ríndete y acaba el asunto. Momentico, ¿será que Dios no puede hacer algo? Estoy preguntando, ¿será que Dios no puede hacer algo? Claro que puede hacer mucho. ¿Aló? Claro que puede hacer mucho. ¿Ves? Y cosas así por el estilo, y ahí está el ejemplo que les acabo de dar en la palabra, donde Pedro, el gran Pedro, el que está al lado del Señor, el que ve los milagros, el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, momentos después estaba diciendo una cosa completamente diferente. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Bueno, Dios nos da la oportunidad también de arrepentirnos y saber realmente qué es lo que dice Dios y qué es lo que realmente quiere Dios. Ahora vamos entonces para el blindaje del discípulo. Cogí la palabra blindaje porque considero que de pronto para traer realmente algo de pronto un poquito más actual, porque armadura, bueno, armadura era en esos tiempos, porque el ejemplo que da la Biblia es del legionario romano, pero vamos a buscar realmente en Efesios, la parte bien conocida, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Todos conocemos esta palabra perfectamente. Yo la llevo hasta el versículo del 10 al 18, son 8 versículos. Pero antes de eso, yo quiero que usted mire en sus dispositivos y mire en sus Biblias qué es lo que aparece en el contexto. ¿Qué es lo que aparece en el contexto? Solamente está hablando de esclavos y amos. ¿Qué más está hablando? No está hablando de padres e hijos. No está hablando de esposo y esposa. Está hablando de relaciones. Todas nuestras relaciones familiares y todas nuestras relaciones laborales. O sea, lo que hacemos dentro del hogar y lo que hacemos fuera del hogar. ¿Alguien puede entender eso? Entonces, escuche esto. Usted no puede salir a hacer guerra espiritual cuando en casa usted tiene un problema en la casa, es un infierno. ¿Aló?
En la casa todo el mundo pelea al papá, pelea con la mamá, los hijos pelean con los padres pelean con los hijos, es una gritadera, y luego vienes a la iglesia y te reprendo en el nombre de Dios. Mire, hermano, eso no sirve de nada. Es lo que está diciendo Dios. Primero, relaciones filiales. Primero, buena relación entre los padres y los hijos. Primero, buena relación entre el esposo y la esposa. Eso te da autoridad delante de Satanás. Porque Satanás se te va a poner enfrente y te va a decir: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Si tú dices vulgaridades en tu casa, si tú maltratas a tu esposa, o tú maltratas a tu esposo, o tú no honras a papá y mamá, o hablas mal de tu jefe, ¿qué vienes a hacer a reprender aquí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, para tener autoridad y uno colocarse la armadura de Dios y que el diablo respete eso, primero nosotros en nuestras relaciones interpersonales debemos tener la seguridad, no que sean perfectas, pero que realmente Dios esté en nuestra casa. ¿Dios está en tu casa? ¿Dios vive en tu casa? ¿Sí? ¿En tu casa hay lenguaje cristiano? ¿En tu casa hay oración? ¿En tu casa hay lectura de la palabra de Dios? ¿En tu casa hay alabanza a Dios? Y no que solamente pongas el iPad y pongas las canciones. Tú le cantas a Dios y llenas el ambiente de alabanza a Dios. O solamente hay discusiones intelectuales o discusiones de cosas triviales de yo me llaman y sábado felices. Entonces, por ahí comienza todo, para que tengas autoridad. Para que te pares delante del enemigo y de las tinieblas con la armadura de Dios y puedas avanzar en el nombre de Jesús. Es la manera para hacerlo. De otra manera no. Lo todo demás es teoría. Por ahí comienzan las cosas. Ahora sí, este pasaje que es realmente especial. Y comenzamos. Por último, dígalo conmigo, por último, Pablo está concluyendo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Qué es la palabra clave aquí? Fortalezcanse. ¿Cómo te fortaleces tú espiritualmente? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cómo sacas tu fuerza? ¿Cómo uno puede ser más fuerte? Tengo una vida devocional sólida. La vida devocional sólida no es escuchar al pastor de 7 a 7 y media de la mañana. Eso no te da nada. Eso son, ¿sabes una cosa? Son como goticas que caen de una llave. Y eso es lo único, más nada. Pero hay que tener una vida espiritual sólida. Está diciendo, fortalezcanse ¿con qué? El gran poder. ¿Ustedes creen que Dios tiene un gran poder? Tiene un Dios realmente sobrenatural, ahí dice la palabra del Señor. El gran poder, ¿de quién? De Dios. O sea que Pablo está diciendo que ¿qué? Que Dios tiene un gran poder para ti. ¿Tú lo usas? La pregunta es, ¿tú lo usas o no lo usas? Tú verás. No, que yo no soy del tipo combativo. A mí me gustan son las alabanzas. A mí no me gusta lo demás. Mala noticia. Te vas a tener que enfrentar con las tinieblas en algún momento. Vas a tener que clamar por tus hijos. Vas a tener que clamar por tu matrimonio. Vas a tener que reprender en el nombre de Jesús. Vas a tener que orar al nombre del Señor para defender tu hogar, tu familia, tu finanzas y tu salud. Aunque lo creas o no lo creas. Y más vale que lo creas. Y no lo pases por la intelectualidad, porque por ahí no es el asunto. El asunto es creer y fortalecerse con el gran ¿qué? Poder del Señor. Cristianos que no pueden dormir en la noche, ¿por qué? Con la luz prendida, ¿por qué? Solos, ¿por qué? No puede ser. No tiene por qué ser. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Usted realmente tiene la autoridad en el nombre del Señor. En paz me acostaré y asimismo ¿qué? Descansaré. ¿Por qué? Porque tú, Señor, me haces ¿qué? Ni siquiera dormir, vivir confiado. Pero si tienes que estar así siempre,
o tienes una deuda o tienes un problema allá afuera, y con el diablo más, que no puede ser. Y la palabra del Señor está diciendo: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y el mundo hoy, y hace muchos años, está ridiculizando a los cristianos diciendo: eso es mentira, eso no existe, eso es anticiencia, las cosas han cambiado, ya estamos en el siglo XXI, y antes era el siglo XX y todo lo demás, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar conscientes de este asunto. ¿Aló? Para vivir en libertad y no vivir en temor, y para vivir de victoria en victoria. ¿Aló? Y si en algún momento vamos a dar un paso atrás, porque es posible, no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Estoy diciendo que vamos a avanzar. Usted va a avanzar en el nombre del Señor. Me duele ver cristianos que yo los veía aquí en esta plataforma, hoy no tienen ministerio. Ya no se paran en un púlpito, ya no predican, ya no dirigen una alabanza, ya no están enfrente. Por alguna razón, el diablo buscó la manera, dentro de su astucia, y no se fortalecieron con el gran poder de Dios, y lo fue engañando poco a poco, de tal manera que lo fue sacando, hasta que los neutralizó por completo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No te dejes neutralizar por el diablo. Y ahora le voy a decir algo importante sobre eso. Bien, ¿qué dice allí la Escritura? Versículo número 11. Dice: pónganse, ¿qué hay que hacer? Toda, ¿cuánta? La armadura de Dios, o el blindaje del discípulo, para, ¿cuál es la razón? Para que puedan hacer ¿qué? Frente. ¿Qué significa frente? Así, de frente. Viene el tipo de tercera home y el catcher está ahí, con la bola ahí, no se le puede caer. Y se va en un trellón ahí que de pronto se disloca un hombro, pero de frente. ¿Aló? Dice de frente, dice a las ¿qué? Artimañas, y dice específicamente del diablo. ¿Qué significa la palabra artimaña? Estrategias. ¿Usted cree que tiene trampas y tiene estrategias? Lo que menos hace el diablo es aparecer de la manera medieval que todos conocemos. Olvídese del exorcista, mi hermano, por favor. Olvídese del exorcista, olvídese de todo ese tipo. Él no va a hacer eso, porque eso produce ¿qué? Temor y miedo. La Biblia dice que él se viste como ¿qué? Como la descripción que dice la Biblia es ángel de luz, como ángel de luz. Nunca dice de otra manera. Esa figura del santo cabrón de aquí del pie de la popa, esa figura, ¿verdad?, del chivo, es una figura que viene del Pentateuco. Ustedes recuerdan, Moisés dice: tendrás 2 cabros, un cabro, y sobre uno dice: colocará las manos el sacerdote, donde está allí, dice, transfiriéndole los pecados, y lo echará fuera del campamento, al desierto. De ahí viene esa descripción que luego en la Edad Media ya se popularizó por la mitología grecorromana, ¿verdad?, que aparece. El sátiro, ustedes saben la figura, busquen si ustedes, ahora no, el sátiro es la misma figura que aparece. ¿Ve? Entonces Pablo está diciendo, dice, las artimañas, ¿de qué? Del diablo. ¿El diablo tiene artimañas? Tiene muchas artimañas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos con el gran ¿qué? Poder de Dios. Escuche esto lo que le voy a decir. Ni usted ni yo somos rivales para el diablo. Aló. Así como somos como humanos, no somos rivales. Nadie es rival para el diablo. No importa qué fuerza física o intelectual tenga. Nadie es rival para el diablo, para Satanás. Escuche esto. No lo subestime.
Aló. No lo subestime. No se meta en la jaula a sobarle la melena al león. No haga eso. Ni a la hiena ni al tigre de Bengala. No lo subestime. ¿Ok? Porque le arranca la cabeza de un zarpazo. Hay gente que subestima y después ya está el problema. No, yo puedo dominar este asunto. Hermano, te estás acercando demasiado a la tentación. No voy a decir cuál. Usted piense lo que usted quiera. Alguien te dijo, oye, te estás acercando demasiado. Cuida tu corazón, te estás acercando demasiado. Ojo. No, yo domino. Cuidado. Aló. Cuidado. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. No lo subestime. No, oye la palabra que le voy a decir. No tiente al diablo. Una cosa es subestimar, es pensar que ¿qué? Que lo puedo dominar. ¿Qué es tentar al diablo? La Biblia habla de tentar a Dios y otra cosa también de tentar al diablo. ¿Qué es tentar al diablo? ¿Tú crees que yo puedo entrar en el terreno del pecado y salir de él sin embarrarme los pies? No lo tiente. No tientamos al diablo porque el diablo viene y hace lo que tiene que hacer conforme a su ¿qué? Naturaleza. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que una vez vino el pastor Néstor Blancos acá y dio un ejemplo que había un pequeño lago y había una rana y había un escorpión? Y la rana iba a atravesar el lago. ¿Se acuerdan eso? Para los que no lo conocen, no se acuerdan de eso. Iba a atravesar. Y el escorpión también quería atravesar el lago. Y el escorpión le pidió a la rana que si se podía subir, y la rana, como sabe del asunto, pasará al otro lado. Cuando pasó al otro lado y llegaron a tierra firme, el escorpión cogió su aguijón y aguijoneó a la rana. La rana moribunda, con los espasmos ya de la muerte, decía, te hice un favor, ¿por qué me hiciste? El escorpión dijo, es mi naturaleza. La naturaleza del diablo es matar, destruir, mentir. No tiene otra. No es que a veces sí, a veces no. Es mentir, es matarte. Ese es el propósito. El diablo no tiene piedad. ¿Aló? Si tú piensas que, hey, vamos a hacer una tregua. Bueno, esto no estamos jugando futbolín. Vamos a ver un momentico. No. Aquí no es esa ruta. Y le voy a decir lo último y continuamos aquí. No hable con el diablo. Es más inteligente que tú. ¿Aló? No razone. No razone el pecado. No razone la maldad. No razone la tentación. Tenga cuidado. Use lo que la palabra nos dice. Use lo que usó Jesucristo, que ahora es lo que viene ahora en adelante. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? En el nombre de Jesús. Dígalo conmigo. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bien, seguimos adelante. La armadura de Dios para las artimañas del diablo. Muy bien. 12. Porque nuestra lucha, ¿está hablando de qué? Que los cristianos tenemos ¿qué? ¿Usted tiene una lucha? Sí hay luchas. Tenemos luchas. No siempre hay luchas, pero sí hay luchas. ¿Aló? No es que la vida es una lucha continua, en el sentido de que siempre no, pero hay luchas. Nuestra lucha no es contra ¿qué? Seres humanos. No son las personas que te hacen daño, que intrigan contra ti, el trabajo, lo demás, que hablan mal de ti. Es lo que está detrás de ellos. La Biblia dice, sino, y aquí viene una revelación muy grande, dice, ¿contra qué? Poderes. ¿Está en qué? Plural. Poderes. ¿Hay qué? Poderes. Contra autoridades. Mire esta palabra. ¿Qué significa autoridades? Alguien que tiene ¿qué? Una facultad especial para hacer algo. Ha sido nombrado, tiene eso. Contra autoridades. Con eso estás luchando. Dice, ¿contra qué? Potestades, hablando de poderes, potestades. Pero aquí lo detalla. 1, 2, 3 potestades. ¿Qué? Dominan este mundo de tinieblas. ¿Cuál mundo de tinieblas? Este mundo de tinieblas, esta Matrix, este mundo de tinieblas, lo dominan, mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones, ¿qué? Celestiales, está diciendo la palabra del Señor. En otro miércoles le voy a explicar un poquito más acerca de esto, qué es lo que significa regiones celestiales, porque se dice que hay 3 niveles de luchas que hay. Por lo tanto, o sea, como eso es así, ¿qué tienes que hacer? Pónganse ¿cuánta? Toda. La armadura de Dios o el blindaje del discípulo, para que cuando llegue el día malo, una vez les hablé sobre esto, yo creo que todos conocemos qué significa el día malo. Cuando nosotros sentimos que estamos en el infighting, estamos en una lucha en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nosotros mismos, en medio de una tentación, en medio de una situación, es lo que llama aquí el día malo. No dice que todos los días son malos, pero hay momentos en los cuales hay que luchar. ¿Aló? Hay momentos que te tienes que montarte en el ring y pelear los 12 rounds. No te puedes bajar, no puedes tirar la toalla. Dice, cuando llegue el día malo, puedan, ¿qué? Resistir. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Resistir. Para resistir uno tiene que, ¿qué? Fortalecido. Pero ¿qué más? ¿Cómo resistes tú? Para poder resistir, tú tienes que tener más fuerza de aquello que te está atacando. Y la fuerza que tú necesitas es la fuerza del cielo. Es Jesús en tu vida. Es el Espíritu Santo en tu vida. Es la palabra de Dios en tu vida lo que te hace resistir. Te ataca, ahí resiste. Dice resistir hasta qué? Hasta el 12º round. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Aquí no es que se terminó el primer tiempo y ya no vamos a seguir luchando. Hay que luchar hasta el final. ¿Aló? ¿Alguien entiende esto, lo que estoy diciendo? Hay que luchar hasta el final. Usted no puede dejarse vencer en el nombre poderoso de Jesús. Estoy diciendo que no puede dejarte vencer en el nombre poderoso de Jesús. No puede dejarte vencer. Llorarás un día, nadie te verá llorar, ¿verdad? Lamentarás delante del Señor, le suplicarás a Dios, estarás de rodillas, nadie te está viendo, estarás en tu cama de pronto o aquí en la iglesia y te pondrás en la última silla de allá atrás para que nadie te vea y estás pasando una aflicción en el alma tremenda, pero vas a resistir hasta el final. ¿Aló? Porque no me vas a decir aquí que todas las veces que has entrado por esa puerta has entrado tú con un aire de victoria y de vencedor. ¿No has entrado a veces triste? ¿No has entrado que no quieres hacer nada ni quieres alabar a Dios, que miras a todo el mundo mal? Todo nos ha pasado. No queremos que nadie nos diga, y hay que alguien nos diga algo para que veas tú. Y criticamos todo y todo lo demás. Pero dice la palabra, dice, resistir hasta el fin, ¿qué dice? ¿Con qué? Con firmeza. 14. Mantenga otra vez firme, las 2 veces la palabra firme. Manténganse firmes, ceñidos. Aquí comienza, ¿qué? Ceñirse, la palabra ceñirse. ¿Qué es ceñirse? Cíñete el cinturón. Ceñidos ¿con qué? Cinturón de qué? De la verdad. El legionario romano tenía una túnica. Sobre la túnica colocaba el cinturón. El cinturón, ahí dentro del cinturón estaba un espacio donde metía la espada. Le servía para tener esa comodidad, para poder sostenerse. Alguien dijo que cubre toda esta zona. Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Yo creo que me muestres la imagen, por favor, del cinturón de la verdad. Ok, ahí tiene el cinturón. Ese es el cinturón moderno. Sí. Cinturón de la verdad. ¿Qué va aquí adentro? Municiones. Muy bien, ahí lo llevas allí. Cualquier cosa, se te acabó, sacas, otra vez cargas y adelante. Volvemos al versículo. Dice, cíñanse con el cinturón de ¿qué? De la verdad o las verdades de Dios. En este tiempo de la posverdad, del metaverso y todo lo demás. Dice, protegidos por la coraza de justicia. ¿Dónde va la coraza? Sobre el pecho y sobre el abdomen. Muéstrame la imagen, por favor.
Muy bien, ese es el chaleco antibalas que tienes que llevar. ¿Qué está cubriendo el pecho y el abdomen? ¿Qué hay aquí? Los órganos vitales del cuerpo. ¿Ok? Corazón, pulmones, páncreas, hígado, estómago y todo lo demás. Tiene que cubrir allí. Volvemos. Dice, la coraza de justicia. El diablo va a tirar al corazón. Y va a tirar a varias partes. Ahí por la coraza de justicia. ¿Cuál es tu justicia? Cristo, justicia de Dios. Muy bien, continuamos. 15. Y calzados. ¿Cómo tienes que estar? Calzado. No estás en la playa. No son sandalias simples. Calzados, ¿con qué? La disposición de proclamar el evangelio de la paz. Si tú tienes todo lo demás, pero tus pies, una manera de destruir un ejército es como, por donde vaya pasando, haya algo que lo detenga, sus pies. Muy bien, muéstrame por favor, ¿qué tenemos que calzar? Ahí está. Ponte esas, ¿ok? Que la serpiente va a querer pegarte aquí el mordisco. Las serpientes no pican, muerden. Entonces, ahí tienes las botas del Evangelio de la Paz. Estamos entendiendo esto fácilmente, ¿verdad? Bien, ok, continuamos. Y 16, además de todo esto, dice, tomen el escudo, ¿qué? De la fe. El escudo de la fe. Y el escudo de la fe tiene un propósito, dice, con el cual puedan, ¿qué? Apagar las ¿qué? Flechas encendidas del maligno. ¿Qué tira el enemigo? ¿Algunos han sentido un flechazo del diablo alguna vez? ¿Usted que ha sentido que quema, que usted dice, esto me hizo tambalear? Ninguno levanta la mano. Hay momentos. Muy bien, muéstrame ahora si me puedes mostrar el escudo. El escudo, muy bien. Son los escudos modernos, por ahí puedes ver, ahí lo llevas, ahí metes el brazo, perfectamente. Es una ilustración, simplemente escudo de la fe. Continúa con el 17, por favor. Tomen el casco, ¿de qué? De la salvación. Otro lugar que es vulnerable es nuestra cabeza, donde está mente, pensamientos y todo lo demás. De ahí viene. Por eso algunas traducciones dicen, sobre toda cosa guardada, no dice el corazón, sino dice la mente. No sé si han visto en otras versiones. Porque de él mana la vida. Bueno, dice, pónmelo otra vez. El casco de salvación, ¿y qué? Y dice al final, dice, y la espada. En ese momento era ¿qué? La espada del Espíritu. Y aquí Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo. Y dice que es la palabra de Dios. ¿Con qué Jesús se enfrentó a Satanás en Mateo capítulo 4? Con la palabra de Dios. Ok, ¿qué tenemos de ilustración para el casco de salvación y la espada del Espíritu? Ahí está. Muy bien, que te cubra perfectamente tus pensamientos. Aló, que pueda tus pensamientos en Cristo. Que lo que venga de afuera no te dejes influir, no te dejes. No dejes que cambien tus conceptos en Dios. No te dejes que te roben el llamado de Dios. ¿Y la espada del Espíritu que sería hoy? Bueno, te parece una Kalashnikov, es una K-47. Tú sabes de armas. Bueno, ahí está. La espada del Espíritu, que es la ¿qué? Palabra de Dios. ¿Cuánto conocen la palabra de Dios? ¿Usted puede defenderse con la palabra de Dios? ¿Tiene una respuesta a los desafíos de hoy con la palabra de Dios? Los jóvenes tienen una respuesta para atacar la palabra de Dios para defenderse hoy día. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Proverbios, capítulo número 1. Muy bien, y el último versículo, y dice, tienes toda la armadura, dice, y oren. ¿Qué tienes que hacer? Oren ¿en qué? En el Espíritu. No es orar, no es la oración congregacional. Oren con el Espíritu, en el Espíritu. Hay oraciones de oraciones.
¿Alguien entiende? Tenemos oraciones. Bien, también perfecta. Toda oración es bien recibida, pero hay oraciones que tú entras como en un proceso del Espíritu Santo y a veces se te va el tiempo inclusive y Dios te va colocando cargas. No sé si alguien entiende esto. Cargas y tú empiezas y clamas y te derramas y lloras, o a veces haces guerra, o a veces alabas a Dios y ahí estás en ese proceso. Cuando vienes a ver, ha pasado el tiempo y no te has dado cuenta, porque estabas ¿dónde? Prácticamente en el tercer cielo, delante de la presencia del Señor. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo debes orar? En todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, tercera vez, y perseveren en oración por todos los santos. ¿Oramos los unos por los otros? ¿Ustedes oran por mí? Yo siento cuando ustedes no oran por mí. No te rías. Y también siento cuando ustedes oran por mí. Yo también lo siento. ¿Aló? No, pastor, usted es el que tiene que orar por nosotros. No. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí también. ¿Aló? Gloria al Señor. Entonces es todo esto, mis hermanos, simplemente que yo creo que conocemos, y simplemente cuando uno se coloca, termino con esto, ya pasó el tiempo, creo. No, ya nos faltan 5. Cuando uno se coloca la túnica, se coloca el cinturón, se coloca todas las cosas, está revestido. Si no tienes ninguna de esas cosas y no tienes la túnica, ¿cómo estás? Desnudo. Desnudo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que estar desnudos? ¿Cómo tenemos que estar? Revestidos. Cuando una persona está desnuda y alguien le ve, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace la persona? ¿Se cubre o corre? ¿Qué le pasó a Juan? Dice la Biblia, el Evangelio de Juan. Juan, cuando estaba en Getsemaní, que cogieron al Señor Jesucristo, dice que cogieron su manto y huyó desnudo. Ese era el mismo Juan, ahí está en el Evangelio. Solamente 2 citas para terminar. 2 Corintios 5:3, lo tienes allí, dice: porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Dice que debemos estar revestidos de Dios. Y la otra cita de Apocalipsis 16:15, cuidado, vengo como un ladrón. ¿Puede ser esta noche? Dichoso el que se mantenga, ¿qué? Haga vigilia. Aleluya. Con su ropa, con su armadura a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Quiere decir que eso quiere decir, es la comparación, que tu lámpara no tiene aceite, que no haya oración, que no tienes todo lo que Dios quiere. La armadura de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hoy? ¿Podemos aplaudir al Señor? Colóquese de pie. Bien, recordando todas estas cosas, gloria al Señor. Vamos adelante. Vamos en victoria. Estoy diciendo que vamos en victoria en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ponerte qué? Toda la armadura de Dios. Y algo que digo siempre, lo he dicho en predicaciones, que si tú eres un legionario y tienes tu escudo de la fe y tienes tu espada, estás enfrente de la batalla, tú tienes un espacio que cubrir. ¿Aló? Tú no puedes cubrir 2 espacios. Cada uno cubre su espacio. Cada uno protege su pedazo. Si el de al lado no hace eso, por allí hay un problema. ¿Ok? Así que mi hermano, más vale que levantes el escudo de la fe y levantes la espada y que te pongas al lado del otro. Si usted vio la película 300, es un buen ejemplo, que estaban bien pegaditos. Y nada más eran 300 y estaban ahí un estrecho que no podían pasar. Así de la misma manera, el enemigo no va a pasar. No va a pasar en el nombre de Jesús.
en el nombre del Señor. El próximo miércoles hablaremos un poquito de la naturaleza de la maldad. Vamos a hablar un poquito sobre eso.